Hoy te traigo una cosita nueva de CSS que te va a encantar, y a los que les guste la maquetación web o les interese el desarrollo web les va a encantar también, sobre todo si ya conocen otros lenguajes de programación como JavaScript, PHP, Python o cualquier otro lenguaje. Y es que poco a poco CSS se va convirtiendo en un lenguaje de programación, dando un poco la patada en el culo a los preprocesadores. Y es que ya vimos anteriormente cómo funcionaban las variables en CSS y ahora vamos a ver cómo funcionan las funciones en CSS. Lamentablemente no podemos crear funciones todavía, pero sí que podemos utilizar muchas funciones de CSS, que es lo que te vengo a explicar. Una novedad espectacular que ya sé que eres un erudito de CSS y ya la conocías. Bueno, pues cierra el vídeo y déjame en paz, pero si no la conocías, que mucha gente no lo conoce, cómo funcionan estas funciones en CSS, en este vídeo te voy a enseñar algunas de las funciones que hay en CSS y cómo trabajar con ellas, ¿vale? Si te interesa también profundizar en CSS y hacer maquetaciones avanzadas, tienes un curso aquí abajo en la descripción del vídeo que te puede ayudar con eso, y me cambio el ordenador y vamos a aprender cómo funcionan y cómo trabajar con las funciones de CSS. Es espectacular. Cambiamos de pantalla. Ya hemos visto algunas, de hecho en el proyecto anterior vimos la función calc, la función var, etcétera. Hay muchas desperdigadas, pero en este caso, en esta clase te quiero enseñar cómo funciona la función calc, de nuevo enseñarte un poquito de más detalles, cómo funciona la función min, la función max, la función clamp, por ejemplo. Todo este tipo de funciones pueden ser bastante útiles a la hora de determinar anchos y altos en nuestros elementos, ¿no? Entonces vamos a crearnos otro directorio por aquí que se va a llamar 08-funciones y vamos a crearnos un index.html y nos vamos a crear también un styles.css, ¿vale? Y aquí vamos a crear la estructura de HTML con HTML 2.5, le cambio el idioma, aquí vamos a estar trabajando con funciones y vamos a poner un H1 también, funciones CSS, y vamos a crearnos un div con una clase que va a ser caja también y le vamos a poner un texto, soy una caja, ¿vale? Y ahora vamos a ver diferentes cositas. Vamos a vincular también la hoja de estilos por aquí, link rel, style sheet, href, styles CSS, cierro el link y ya está, ¿no? En principio lo tenemos todo bien. Ahora sí abrimos esa página, que sería la siguiente. Si entramos aquí, sería la 08 funciones, abrimos el index, todo estupendo. Pues aquí en la hoja de estilo le vamos a dar forma a la caja. A la caja le voy a dar un width, que va a ser fijo, en este caso de 300 píxeles. Le voy a poner una altura también de 300 píxeles. Y además le voy a poner también un border de 2 píxeles solid red. Le voy a poner también un background color black y le voy a poner un color de letra white. Bien, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a ver lo siguiente. Este tipo de elemento, además le voy a poner un font size de 20 píxeles, le voy a poner un text align center, le voy a poner también un line height de 300 píxeles y bueno, en principio lo vamos a dejar así, ¿vale? Ahí está, soy una caja, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es ver las funciones que más me parecen interesantes. Hay muchas más, de hecho, hay muchas más para hacer operaciones matemáticas de diferentes tipos. Tú puedes hacer un redondeo de algo, tú puedes hacer el seno, el coseno, la tangente, pero las que más me interesan son las funciones, ya te digo, las de comparación y las funciones para hacer cálculos al final, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un cálculo, pues es muy fácil porque de hecho ya lo hemos visto. Por ejemplo, si uso la función calc, yo puedo hacer una operación matemática con píxeles, es decir, yo puedo coger y sumar, restar, multiplicar o dividir estos 300 píxeles. Por ejemplo, si yo divido los 300 píxeles entre 2, ¿vale? Y lo aplico también esta operación matemática a la altura, yo voy a ver que la altura de mi caja se ve completamente reducida. Incluso también voy a ponerle ese cálculo al line height. Lo que vamos a ver es que ahora mismo la caja cambia completamente. Si lo divido entre 4, vamos a ver que efectivamente cambia también el tamaño de la caja, se va reduciendo, ¿vale? Entonces ya hemos visto cómo hemos hecho una división. Hemos partido un elemento en su tamaño 4 veces, ¿no? Pero por ejemplo también puedo hacer una suma. Por ejemplo, si yo le sumo a esta operación matemática
por ejemplo, 40 píxeles, pues entonces el tamaño que va a tener la caja son de ancho 340, de alto también 340 y la altura de la línea pues más o menos que sea también los 340. Entonces, como vemos, si inspeccionamos el elemento, vamos a ver que el tamaño de la caja se ve determinado por esto, pero sin embargo, si yo cambio aquí y le pongo 340 píxeles, veo que el tamaño sigue siendo el mismo, ¿vale? Sigue siendo el mismo al que tenía originalmente, ¿no? Si actualizo la pantalla lo voy a ver, efectivamente, ¿no? Pues así funcionaría el tema de los cálculos, igual con las restas e igual con las multiplicaciones, es decir, yo puedo coger y multiplicar los 300 píxeles por 2, ¿vale? Y que la caja sea el doble de grande, ¿vale? Tanto a nivel ancho como a nivel alto como a nivel line height. Tanto el doble de ancho como el doble de alto como a nivel line height también. Entonces, si actualizo la pantalla, aquí veo cómo se multiplica por 2 ese tamaño, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo funcionan los cálculos en ese sentido. Yo puedo hacer todas las operaciones que quiera. Pero yo puedo utilizar para hacer los anchos y los altos, etcétera, la función min. Entonces vamos a usar la función min y le voy a poner, por ejemplo, 300 píxeles, le voy a poner 100 píxeles, le voy a poner 200 píxeles, 400 píxeles y 50 píxeles. Y vamos a ver qué tamaño es el que elige. En teoría debe elegir el mínimo. ¿Ok? Si actualizo la pantalla voy a ver que efectivamente me ha cogido el tamaño de 50 píxeles. Como pueden ver, me ha cogido el tamaño mínimo de 50. ¿Ok? Si lo mides lo vas a ver. Si quitara de esta función los 50 píxeles, vamos a ver que me coge un ancho de 100, ¿vale? Incluso si yo le pongo, por ejemplo, un tamaño del 20%, va a comparar, si por ejemplo tenemos dudas entre si poner 300 píxeles o el 20%, pues al final va a coger lo que más pequeño quede, ¿vale? Si ahora mismo vemos, seguramente le habrá puesto no 300 píxeles, sino el 20% realmente, porque es lo que va a quedar más estrecho. Ahora, si tenemos dudas entre el 40% y los 300 píxeles, vamos a ver que efectivamente sigue quedando así. ¿Vale? Si tenemos dudas entre el 100% y los 300 píxeles, va a seguir cogiendo el tamaño mínimo, que en este caso sí que son los 300 píxeles. Si le pongo el 10%, a lo mejor sí que es un tamaño un poco menor, por tanto se queda con el 10%. Entonces, si tenemos dudas en cuanto a un cierto tamaño y queremos coger el valor mínimo, la función min nos va a servir, al igual que la función max, que nos va a coger el tamaño máximo. En este caso serían los 300 píxeles, ¿no? Pero si yo le pongo otro tercer parámetro que son un 80%, seguramente coja ese 80% y aumente el tamaño, porque es el tamaño mayor. Entonces esta función max elige el valor mayor. Entonces, a nivel comparativo de diversos valores que puedan ser conflictivos o que podamos necesitar utilizar el valor máximo y tal, estas funciones nos pueden servir para eso. De todas formas, aparte de estas funciones hay bastantes otras. Por ejemplo, una que puede ser interesante es la función clamp. ¿Para qué sirve la función clamp? Pues por ejemplo, si yo la utilizo por aquí, me permite pasarle 3 parámetros. El primero es el valor mínimo, el segundo es el valor que yo quiero que realmente tenga y el último es el valor máximo, ¿de acuerdo? Sería como hacer en una sola instrucción el min width, el width y el max width, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Entonces yo quiero que como mínimo tenga la caja 200 píxeles. Que lo normal, lo que quiero que tenga de por sí sea 40% y lo máximo que quiero que tenga que sean 500 píxeles. Entonces, en este rango se va a mover todo para ponerle el tamaño idóneo, ¿vale? Entonces, al final, fíjate lo que conseguimos. Conseguimos el tamaño deseado. El tamaño deseado es 40%, pero sin pasarse de los 500 píxeles. Entonces, así podemos funcionar, ¿no? Si yo le pusiera 80% por aquí, vamos a ver que no cambia porque me lo limita a 500 píxeles, ¿no? Sin embargo, si le cambio esto un 10%, me va a poner el valor mínimo que tiene para ponerme. Entonces, para eso sirve la función clamp, para hacer, digamos que una comparación a nivel lo máximo y lo mínimo y dejarme
el valor que yo prefiero entre ese rango, en el rango de lo máximo y lo mínimo, ya te digo. Y descubre el nuevo máster en CSS3 avanzado, el nuevo curso que acabo de lanzar en el que vamos a aprender todo lo necesario para dominar, y sí, digo dominar porque realmente lo vamos a hacer, vamos a dominar HTML5, CSS3, maquetación web, responsive, Flexbox, CSS Grid Layout y todo esto a nivel experto, maquetando 3 sitios web impresionantes con las tecnologías de frontend más importantes orientadas a diseño web. El link a este curso estará apareciendo por pantalla y lo tendrás también en la descripción del vídeo. Y este no es un curso normal, estás ante un máster completo con decenas y decenas de horas de contenido, probablemente llegue a superar las 30 horas de contenido único y exclusivo, y es posiblemente el curso de CSS más avanzado que vas a encontrar. En él vamos a maquetar 3 proyectos profesionales basándonos en un diseño previo. Maquetaremos una web de un portafolio espectacular, una web de una agencia de diseño y desarrollo y una web de noticias y videojuegos. Y todos estos proyectos estarán hechos desde cero, paso a paso, explicados al detalle, línea a línea, y además serán proyectos completamente responsive. Así que revisa este nuevo curso y apúntate. Si ya sabes un poquito de CSS, va a ser brutal la cantidad de cosas que vas a aprender en este curso y cómo aplicar realmente y unir todas las piezas del puzzle para crear maquetaciones web impresionantes. Así que aprovecha que lo acabo de lanzar y está súper barato, entra en el enlace que tiene en la descripción y vamos a aprender juntos CSS3 avanzado.